Pues les damos la bienvenida cuando iniciamos un nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros, el que corresponde a esta semana. Estamos en origen en el mes de febrero de este año 2021 y bueno, pues uno de nuestros personajes, uno de nuestros invitados es Jesús Bárcenas López, presidente del grupo Jesús Bárcenas Electricidad. Vamos a hablar con Jesús. Gracias por habernos atendido y habernos recibido, Jesús. Gracias a vosotros. Bueno, pues Jesús nace en Valdepeñas en 1953, ¿verdad, Jesús? Sí, así es. ¿En qué lugar? Más o menos para situar a los Pues, telespectadores. En la calle Buen Suceso, esquina con la calle Las Cruces, donde vivía, o no sé, ya no queda nadie, la familia de Julián Gómez. Sí, sí, bueno, la casa se mantiene, al lado está la panadería y luego la bodega A7, en su día, ahora ya... Al lado estaba la casa de Alfonso Gil Simarro, que hemos sido amigos desde chico y hemos jugado la tira aquí en el barrio. Yo suelo decir que nací entre la bodega Luis Mejía, la bodega Cornejo y la bodega Morenito, que son las que circundaban nuestra casa. Entonces, ¿y ahí estuviste mucho tiempo, Jesús, viviendo? Pues allí estuve hasta los 16 años. O sea que los aromas al vino y al bueno, azufre sí, y al mosto el los olor, metidos en... Yo tengo dos olores tus característicos que se han perdido, que era el olor a vendimia y el olor a matanza. Que eran dos olores muy característicos y que en los barrios pues se masticaba, claro. Sobre todo el de vendimia, porque además yo me acuerdo de que al principio venían en carros y chorreaban las capachas y quedaba olor a vendimia allí con el mosto pegado seco en el suelo, pues ni se sabe el tiempo. Claro. ¿Y qué recuerdos tienes de tu infancia y de tu juventud en esa zona que nos has comentado de nacimiento? Aparte de lo que has dicho de jugar con Alfonso y tal. Pues hombre, nuestra vida era en la calle. Estabas deseando salir del colegio para juntarte con los amigos. Pues nos juntábamos Manolo Chacón, Alfonso Gil, Rafael Gigante, quien más, había un montón. Hacíamos partidos allí en la calle, entonces no había tanto tráfico. Se podía jugar en la calle. Y hacíamos la vida en la calle. Y luego, por otra parte, bueno, pues luego ya avanzando un poco más, a los 5 años me fui a San Luis Gonzaga. ¿Eso era el primer colegio que pisaste? No, primero estuve en el de Doña Juanita, que estaba en la calle Mediodía. Calle Mediodía. Si no ¿Era una particular? Sí, sí, iba mi hermana, que es mayor que yo, 4 años, que no le pongo años, que si no es peor, 4 años, entonces iba ella. Y yo iba con la parte de los chicos. Ya. Primero fui a La Pelona, las escuelas aquellas de banco, que allí estaba todo el día sentado y aprendía 4 letras como mucho. Luego ya fui a Doña Juanita, después a San Luis Gonzaga y después ya a Bernardo Balbuena. ¿Y la época de seminario entonces cuándo se produce? Eso fue a los 11 años. A los 11 años, o sea que eras un niño. Estaba estudiando primero. Yo estudié primero y segundo en la antigua Falange, lo que luego fue la comisaría. Calle Castellanos. Porque ¿no? el de la calle, sí, el de la calle Buen Suceso estaba en ruina, entonces tomaron esa medida, me llevaron allí. Estaba la parte de Falange a la parte de la calle Castellanos y al fondo estaba Auxilio Social, en la calle Cecilio Muñoz, ¿no? Donde está... Pagino. Pagino. Sí. Entonces estuve ahí, hice primero y segundo. Y luego ya en tercero inauguramos el instituto. Estaba aquello, ya en el parque. En el parque, el Bernardo Balbuena actual. La verdad es que aquello fue un lujo. Llegar allí de donde veníamos. Pleno, ¿no? Inclusive hubo una anécdota que entonces los cursos eran totalmente masculinos y femeninos. Sí, no eran mixtos. Y en el primer curso sobraba bastante gente de chicos y nos metieron los primeros apellidos, lógicamente el mío es la B, hasta la C. Crespo estaba también, nos metieron con las chicas, y aquello fue una revolución. El que hubiera un curso mixto temporalmente, las que primero. Y ahí en primero fue pues cuando, bueno, lo pensé y me fui al seminario a hacer el curso de acceso, que ahí fue donde conocí a don Julián. ¿Quién te animó a irte al seminario o fue decisión tuya, aunque eras muy jovencillo? Fui yo solo, lo maduré bastante con doña Inés, en la catequesis,
íbamos todos los domingos, oración católica. ¿Y os daba doña Inés Ibáñez? Sí, no. Era la señorita Inés que sí, ¿te acuerdas? Sé quién dices perfectamente. Que iba mucho con Luz Palacios. Sí, que eran varias hermanas también, no quiero recordar. Y sí, entonces muy de iglesia. era la que nos daba la catequesis los domingos, lo comenté con ella, lo estuvimos hablando. Luego lo comenté con Don León, el sacerdote. Estuvo el hombre como un par de meses, iba allí, que él estaba en la calle La Veracruz, donde está ahora el supermercado, Día, que acuérdate que estaba ahí el internado, sí. Y él era el que lo dirigía. Entonces me iba allí a ratos con él y charlábamos, y bueno, pues prepararon los papeles en la iglesia y me fui al curso célebre. Y allí en verano conociste a don Julián. Allí conocí a don Julián, que era el director. ¿Estaba allí de director de seminario? Sí. Y la verdad es que al hombre le colmé la paciencia a tope. Él siempre dice que me dio un cachete, y yo digo que me dio dos buenas bofetas. Pues porque tenía mucha morriña, me negué a comer, y a lo mejor, bueno, la vida es como viene. Entonces aprobé el curso, y me llamaron y ya no volví. Ya no volviste. Me matriculé. Claro, tuviste un curso. No, 15 días. Ah, como dices que aprobaste el curso, pero... Aprobé la prueba de acceso. Ah, ya. Y entonces, bueno, pues luego ya no volví. Me quedé aquí. Hice tercero y cuarto. De nuevo al Bernardo Balbuena. Bernardo Balbuena, el bachiller elemental, que era lo que se llamaba entonces. Sí, hasta cuarto. Y a partir de ahí ya pues me incorporé a la empresa. En los veranos pues también estaba con mi padre. Inclusive recuerdo que los sábados acabábamos las clases sobre las 12, cogía la carpeta y la bicicleta y a cobrar facturas. O sea, que te puedo decir que he pasado por todas las áreas de la empresa, las he practicado. Por todos los escalafones, ¿no? Sí. De la empresa, como el que entraba a botones en el banco, luego terminaba director, por decir algo. Sí, ¿no? sí, pues una cosa así similar. Algo así pasó. ¿Y cuándo conoces a Pilar, tu mujer? ¿Y cuándo os casaste y quién bendijo el matrimonio? Pues a Pilar la conocí cuando ella tenía 12 años y yo 14. En el final de los estudios, en la Semana Santa, hay una foto por ahí, luego te la enseñaré, en la que ella me saca a mí la cabeza. Ella se desarrolló bastante antes que yo, normalmente las mujeres se desarrollan más, y esa Semana Santa tenemos una foto con los amigos delante de la fuente, en la plaza, una foto característica, que fuera yo que me pusieron los pantalones largos. Porque sabes que antes, hasta que no llegabas a una edad, aunque fuera frío de invierno, tú seguías con los pantalones cortos. Y coincidió la puesta de largo en las piernas. Y bueno, ya aquel año salía con corbata y demás. Es que aquello estaba de alguna manera, acuérdate que se decía que el Domingo de Ramos era cuando se estrenaba la ropa, y bueno, fue cuando me pusieron ya chaqueta y corbata, salí yo hecho un paquete. Y a partir de ahí, bueno, pues con más o menos formalidad, sus padres lógicamente pues no estaban de acuerdo, y al transcurso de los años me fui a la mili con 18 años recién cumplidos a Ciudad Real. Ella se fue a hacer magisterio a Sevilla porque tenía allí familia. Entonces, bueno, pues aquello fue... Su padre ya, en vista de que no cedíamos, dijo que cuando acabara la mili que nos dejaba hacernos novios. Y nosotros para nuestra interioridad éramos novios. Ya. Le faltaba la oficialidad, ¿no? Bueno, sabes que en aquella época la vida era distinta. Ya, totalmente. Tenías que tener otro comportamiento al que hay ahora, que no tampoco lo veo tan mal como lo pintan algunos. Entonces fui a la mili y a Ciudad Real, acabé 53, fui en el 71 y en el 72 en septiembre me licenciaron. De ahí me viene la amistad con el coronel Navas, fallecido hace un par de años, y también hice muchas relaciones allí con Ramón, si me acuerdo, Ramón Rosales, que íbamos y veníamos. Que coincidisteis, ¿no? Y estábamos Estaréis juntos. Varios valdepeñeros allí en el regimiento de artillería. Estaba medio pueblo. Luis Rodríguez,
el pintor, como le decimos. Estaba también Adolfo Sánchez de la gasolinera, Alfonso Santamaría. Iban llegando en distintas etapas. Yo cuando llegué, por ejemplo, estaba allí Manolo el Palero, el del Juma. ¿Quién más? Estaba el sargento Ramos, que luego se vino aquí a vivir a Valdepeñas. Efectivamente. Y así que me acuerde, así a bote pronto. ¿Y tienes buen recuerdo del servicio militar? Yo sí. Y eso que fui hecho un crío. Pero lo has dicho con 18 años. Sí. ¿Qué te fuiste, voluntario? Sí. En aquella época iba mucha gente a aquel lado del charco. Podías ir a África o cualquier destino por ahí y bueno, pues... Sí, fuera de la península. La verdad es que el cuartel de Ciudad Real se comentaba que ya no cabía ni un enchufado más. Porque ahí casi todo el mundo tenía alguna recomendación para estar allí. Claro, que la cercanía. Por la cercanía. Estar en la provincia. Entonces, eso es un... a través de las relaciones de mi padre, pues se gestionó aquello y me fui voluntario. ¿Y dónde juraste bandera? ¿Ahí también? En Alcalá de Henares. Ah, en Alcalá. El campamento lo haces en Alcalá de Henares. En el CIR número 2. En el CIR número 2. Matadero de reclutas. Que decían. Allí coincidí con Emilito el Chulón, en el campamento, con Pepe Santos, el pintor. Estaba también allí, él ya estaba haciendo la mili, Venancio Delgado, que ha muerto hace poco, el marido de mi prima. ¿Quién más había por allí? Jesús Salas, el Pollo, el pintor, que cuando íbamos a vacunarnos tenía aquello detrás porque en cuanto le daban con el algodón se arrugaba. Mareaba. Ahora cuando recuerdan lo de las vacunas de la mili, que había que poner a como en la mili, cuando íbamos en fila... ¿Con la pistola? Me acuerdo de aquella... No, entonces no había pistola, era con la aguja. Ya. Uno te daba con el algodón, sí. Otro te ponía la aguja. Y el yodo ese. Otro llegaba con la jeringa que estaba ahí un rato taladrando, que yo era curioso. Son anécdotas. Pero yo pienso que la mili para mí fue una etapa... Yo la recuerdo con agrado, porque, bueno, te relacionas con mucha gente, te aprendes a convivir fuera de tu casa, aunque tampoco la distancia era mucha, porque prácticamente todos los fines de semana estaba aquí, hasta luego el último tramo, que ya se acabaron los permisos y me hice pernocta, y ya Ramón Rosales y yo no veníamos todos los días. Me llevaba el coche y por la tarde trabajaba. Y volviendo al compromiso con Pilar, ¿cuándo os casasteis y quién fue el celebrante? Pues es curioso nuestra relación en cuanto, sabes que siempre en aquella época más o menos, la gente que éramos y somos creyentes, pues teníamos un cura con el que hablábamos y nos confesábamos. Yo me confesaba con Napo, y Pilar se confesaba con don José en el Santo Cristo. No sé si te don acuerdas. José, ¿te refieres a don José María? No, a don José. Anterior, don José. Ya. Uno que iba con moto. ¿No sí, y que luego yo estuve de profesor en el Instituto de Valbuena también. Sí, luego se marchó. Exactamente, luego se marchó. José Castillo. Exactamente. Entonces, bueno, pues me pasé yo a la parroquia de mi novia. Y después, cuando ya se marchó, pues Pilar hizo lo contrario. Nos volvimos con Napo. Todo esto coincidió que llegó don Julián. Y que Napo, sabes que dejó los hábitos, se secularizó, que es la palabra técnica. Sí. Y como ya teníamos amistad con don Julián, porque yo durante la mili iba a visitarlo allá al seminario, porque la verdad es que yo tengo guardado buen recuerdo de él. Entonces ya pues la relación la teníamos con don Julián, nos preparó para casarnos, claro. Nos hizo una buena preparación, íbamos a su casa por la noche, un día a la semana, durante un montón de tiempo, y la verdad es que nos vino bien, y nos casó en el año 75. Pilar tenía 21 años y yo 23. No, perdón, el 76. Y fruto del matrimonio nació Jesús, vuestro único hijo. Jesús nació en el año 77, a los 11 meses y medio. Que entonces casarse joven, sabes las complicaciones que tenía, y si el chico venía pronto, no se entendía bien. Y fue a los 11 meses y medio. Antes hemos comentado, Jesús, que ya estabas echando una mano a la empresa familiar que regentaba tu padre, ¿verdad?
Luego ya cuando vuelves de servicio militar ya te implicas lógicamente mucho más en la empresa. No, ya estaba. Ya estabas. Yo desde que entré, desde chico andaba siempre metido por un lado por otro. En las vacaciones echaba una mano y me iba a las obras. Con los oficiales, inclusive he coincidido con mi abuelo. Mi abuelo iba todavía a las obras. Lo que no trabajaba iba a... ¿Cuántas generaciones anterior a ti? Mi abuelo era la primera, que se dedicó a la electricidad. Para la segunda, yo soy la tercera, mi hijo es la cuarta, y el quinto, que anda por ahí, pues no sabemos a qué se dedicará. ¿Tus dos nietos te refieres? Sí, porque es que como aquí somos todos Jesús, está Jesús primero, Jesús segundo, Jesús tercero, Jesús cuarto, y Jesús quinto tiene 12 años, tendrá que ver el hombre cuál es su vida. Entonces lo que te decía que andaba muy implicado. De hecho, por ejemplo, yo a los 15 años me fui a Barcelona a dar un curso a recibir un curso de automatismo. Entonces fue cuando empezaron a llegar a Valdepeña los trenes de embotellar y las prensas automáticas, y aquello era de pasar miedo, porque no había por dónde meterle mano. Y bueno, pues la verdad es que aquel curso lo di, tengo el diploma por ahí guardado, con una empresa que ya no existe, Comercial Fabril Aper, que era la marca Startron. Y aquel curso duró una semana y yo creo que ha sido la base del desarrollo mío personal a nivel profesional. Aprendí muchísimo. Me presenté también con 15 años al carnet de instalador electricista. Fue el más joven de España, en aquella época, yo no sé ahora ya cómo andará. Lógicamente me tuvo que avalar mi padre, porque la mayoría de edad era 21 años. Y bueno, estaba muy metido en la empresa. Aparte que me gustaba mucho. Sí, y una especie de vocación, ¿no? Pues mira, lo mismo había ido para cura, pero aquello, no, por las circunstancias que sea, Dios me tenía preparado otra cosa. Otro camino. Y la verdad es que la empresa me ha gustado siempre muchísimo. ¿Y cuándo te haces cargo de la empresa? El actual grupo de empresas Jesús Pues Bárcenas. prácticamente yo ya iba tomando bastantes responsabilidades. Hay una anécdota muy curiosa, te la cuento, porque son anécdotas de esa época. Cuando vine de la mili, entonces me dice mi padre un día, quítate el mono, que nos vamos al banco. Y yo la verdad es que con mi padre tenía bastante confianza, pero aún así el diálogo en aquella generación, pues como que no era fluido. Ya. Entonces dice, quítate el mono que nos vamos al banco. Yo no pregunté para qué. Y llegamos a Banesto, estaba don Abel Tarancón de director, y pasamos y estaba Tomás Mejía de interventor, para descansar el padre de Tomás. Y le dice, Tomás, ¿está don Abel? Dice, dile que quiero verlo, lo queremos ver. Pasamos, buenos días. ¿Qué quiere usted, Jesús? Dice, pues nada, que es que vengo a que le den la firma al chico. Y vaya acaso algún día pues va de viaje o yo no estoy, en fin. Y le dice así muy serio, ¿se puede salir un momento el muchacho? Y la verdad es que mi padre tenía su carácter y para la época aquella pues fue un poco fuerte. Dice, no, dice, lo que vamos a hablar puede estar delante. Bueno, usted sabrá. Dice, ¿usted sabe lo que puede hacer un chaval de esta edad firmando en los bancos? Yo creo que no lo ha pensado usted bien. Dice, mire usted, lo he pensado y sé a quién le doy la firma. Entonces, o lo arregla usted o me voy a ir frente a Bilbao. Fue una anécdota curiosa, pero el marcado en aquella época, ahora sería distinto. Efectivamente. Ahora con mi hijo, pues tiene poderes desde que es mayor de edad, de 18 años en todos sitios. Entonces, pues yo ya prácticamente llevaba ya lo de los bancos, la contabilidad por la noche, la llevaba, junto con un amigo que nos echaba una mano. Y luego después, ya con el tiempo, mi padre le dio el infarto y ya fue cuando renunció a la empresa totalmente. Me hice yo cargo. Eso fue el año 79. Tenía yo 26. Y en el 82 fue cuando ya le dimos forma de sociedad, que fue Electricidad Jesús Bárcenas SSL, que sigue manteniéndose junto a las otras empresas del grupo. Entonces estábamos en la empresa 4 y bueno, estuvimos ahí en la calle Real, en los bajos de aquellos, pues hasta el año 89 que nos vinimos aquí.
Aquí al polígono, Aquí al polígono, que es donde nos encontramos precisamente. Y ha cambiado mucho, claro, Jesús, desde cuando tú te haces cargo de la empresa, del negocio, hasta el momento actual, con sus dificultades que estamos padeciendo desde casi hace un año. Pues hombre, yo he conocido 4 crisis. Habrá habido muchas más, pero así puntuales, la de los años 70, la de los pactos de la Moncloa, cuando la transición. Cada década normalmente suele llevar una crisis. En el año 80 también hubo otra, bastante fuerte, la del 90, que fue cuando la época del cambio de Felipe González Aznar, sabes que el paro se disparó, y luego ya pues me tocó estar en primera línea en el 2008 con la tercera. Y la cuarta, que es esta, pues bueno, ni se sabe ya por dónde va. Esta se ha desbocado porque tiene muchos componentes, porque además no nos habíamos acabado de recuperar de la anterior, de la del ladrillo. Yo le llamo la del ladrillo, algunos se enfadan conmigo, pero sabes el boom que hubo de expansión del ladrillo y de lo demás, pero sobre todo aquella crisis de alegría bancaria, que el dinero corría con mucha suavidad, mucha fuerza, y eso arrastró, bueno, a donde llegamos. Y sin haber acabado de esa crisis, pues nos hemos metido en esta, y de esta yo espero verla salir. Lo digo por salud, sí, claro. No porque no me lo crea. Bueno, pues Jesús Bárcenas López, para una segunda parte te propongo que hablemos un poquito, así por encima de tu paso por la política municipal, de los años que estuviste al frente de la presidencia de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, de la Confederación Regional de Empresarios, de presidente de FECEBAL, de vicepresidente nacional de la Confederación Española de Empresarios, vicepresidente del Consejo Económico y Social, entre otros asuntos. Y bueno, pues nombramientos más destacados, pues hijo predilecto de Valdepeñas, también de Castilla-La Mancha, estás condecorado por la Guardia Civil, en fin, en definitiva son asuntos que, si te parece, pues cambiamos un poquito de escenario. Y yo, respecto a lo de antes de la empresa, a pesar de que el perfil es respecto a mi persona, bueno, pues decir que la empresa en estos momentos, quien la lleva es mi hijo. Yo estoy aquí, suelo decir la frase esa ahora que se ha puesto tan de moda, estoy de allegado. Allegado, sigo la empresa con él, colaborando, pero verdaderamente quien lleva el peso duro de la empresa es él. Él se incorporó pues en el año 2002, cuando acabó los estudios de ingeniería, y la verdad es que bueno, yo me siento muy satisfecho. A ver, todos los padres tenemos un plus con los hijos, pero ahí está el trabajo que está haciendo, la labor que está haciendo, y tal y como lo está haciendo, pues yo creo que para ser hijo solo la apuesta ha sido importante y ha sido positiva. Está siendo positiva, qué duda cabe. Bueno, pues emplazamos a los telespectadores a esta segunda parte. Hacemos como siempre un breve paréntesis, nos cambiamos un poco de escenario y seguimos hablando dentro de este capítulo semanal de Perfiles Valdepeñeros con Jesús Bárcenas López. Reanudamos este capítulo de Perfiles Valdepeñeros. Si se han incorporado más tarde del inicio, pues estamos hablando con Jesús Bárcenas López, presidente del Grupo de Electricidad Jesús Bárcenas. Estamos aquí en sus instalaciones del Polígono del Vino. Y tras haber bueno, pues llevado a cabo una primera parte un poco más personal, profesional, ahora nos vamos a quedar, Jesús, si te parece, en ese recuerdo que puedas guardar de tu paso por la política municipal, en donde en su día fuiste teniente alcalde, ¿no?, del Ayuntamiento de Valdepeñas. Sí, en los últimos momentos, en los extintores de la UCD, aquí en Valdepeñas, Alianza Popular empezó a coger más fuerza. Yo me afilié a Alianza Popular, lo que ahora es el PP, que eso creo que lo sabe casi todo el mundo, pero como parece ser que la memoria histórica se va mucho más atrás que a la más reciente, eso fue a principios de los 80 o algo así. En aquella época, bueno, pues yo era de la gente más joven, junto a Eli Paños,
la mujer de José Antonio Velasco, que ha fallecido hace poco, y bueno, estábamos bastante más gente. Estaba también Ramón Torija, el practicante del Centro de Salud. Del Centro de Salud. Total, estábamos un grupo de gente, estaba también doña Juanita. Y de cabeza visible Esteban López Vega. No. Bueno, me refiero a la candidatura luego. La candidatura luego. Sí, no. Es por arrancar para saber a dónde llegamos. Exactamente. Total, que en aquella época, bueno, pues reflotamos Alianza Popular, que andaba bastante disminuido. Estaba también Victoriano el Droguero, que le decía Victoriano Martín. En fin, había un grupo de gente, seguro que me omito a mucha gente, pero así los más característicos. Y en aquel momento fue cuando la UCD se vino abajo. Y en las elecciones del año 83, empezó el 79 las primeras, en el 83, pues hicimos una coalición de Alianza Popular con lo que quedaba de la UCD, que al final aquí en Valdepeñas Esteban era la referencia. En vez de presentar candidatura optamos, pues llegamos a un acuerdo con él. La negociación fue larguísima, era un hombre bastante correoso a la hora de negociar. Él tenía mucha experiencia, los demás éramos unos pipiolos en política, tampoco nos dedicábamos a ello, estábamos ahí pues porque en un momento determinado pues teníamos una ideología, unas ideas y te comprometías a estar en un partido. Total, se ganó las elecciones con Esteban y entonces, no sé si yo era el segundo o el tercer teniente alcalde, porque él tenía compromisos con gente suyo de la UCD, y eso fue el año 83, y en el 84 fue cuando en Alianza Popular don Manuel Fraga, aquello del recargo del impuesto recargo municipal sobre el impuesto de Hacienda, te acordarás de aquello, nos dieron instrucciones de que Alianza Popular no estaba de acuerdo con eso. Y en Valdepeñas, al final, se aprobó. Ya había algunas diferencias, total, que opté por dejarlo. Ya. No podía ser que estar dentro, y como les pasa ahora en el gobierno, y tener gente discordante. Opté que yo era minoría y lo dejé. O sea que tuviste un año. Bueno, ¿cuántos años como presidente nacional de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, de la CEPIME? Pues 2 legislaturas, 8 años. 8 años. ¿Y balance de aquellas 2 legislaturas, buenos en general? Yo creo que sí, aprendí mucho. Como mi carrera, por llamarlo de alguna manera, o mi experiencia en el mundo asociativo empresarial empezó desde abajo, pues llegar ahí arriba y culminar aquello. La designación la hizo José María Cuevas, a pesar de que se votaba y demás, pero bueno, de alguna manera el presidente de CEPIME era el segundo de COE, era el primer vicepresidente de COE, y un día me llamó José María Cuevas, me dijo que habían pensado en mí para presidir CEPIME. Le dijo, ¿te tengo que contestar ahora? Dice, no, la semana que viene. Y además hubo una cosa curiosa. A la semana siguiente, yo lo comenté con la familia y demás, me presento allí, me presenté con unos documentos que había preparado yo. Digo, mira, presidente, en principio te digo que sí, pero quiero que sepas mis compromisos empresariales, este es el personal que tenemos, estos son los bancos con los que trabajamos, estos son los créditos que tenemos, estos son los clientes más importantes. Y me dice, ¿y yo para qué quiero eso? Todo eso ya lo tengo yo. Digo, pues perdona, que te haya mi luz valorado. Dice, no te preocupes, que te hemos estudiado bien. Dice, además, por el trato que tengo contigo, ya sé el perfil que tienes y quién eres, y tienes mi total confianza. Salí elegido, luego renové otra vez, y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia interesante de viajar por España, de conocer sectores distintos, empresas, las personas. Yo cuando veo el telediario y veo ciertas cosas, no me extraña tanto porque España es muy plural. Yeah. Y todo eso es positivo siempre que se administre bien. Otra cosa es que algunos lo enfoquen, como últimamente está pasando, de mala manera.
pero cada empresa es un mundo y me dio oportunidad pues, de conocer a muchísima gente. Me quedan todavía muchos amigos de esa etapa y de viajar por toda España, inclusive a las islas. La verdad es que yo me quedé muy satisfecho. Encontré gente que me apoyó mucho. En CEPIME había un equipo de profesionales buenísimo. Además estábamos totalmente interrelacionados con COE. Yo despachaba prácticamente todas las semanas con José María Cuevas. Estábamos un rato ahí tomando un café, pues hablando de los temas. Inclusive si a nivel personal yo le quería hacer alguna consulta, no tenía ningún problema. Él estaba en la planta octava, nosotros estábamos en la planta segunda. La planta octava es el Santa Santorum allí, en el edificio Diego de León. Y la verdad es que, bueno, José María Cuevas era un hombre excepcional. Yo creo que esa COE no volverá. De alguna manera acabó con él. Luego ya llegó la locura con Díaz Ferrán. Y ya, bueno, pues ya se ha visto cómo han acabado las cosas. Y ahora pues también les toca vivir unas etapas muy complejas. Los que hemos estado dentro tenemos que ser bastante nobles al juzgarlos, porque sabemos las complicaciones que hay, pero no le arriendo los beneficios a los que están. También otro apasionante momento, muy distinto al actual, fue, ¿verdad, Jesús?, cuando se crea la Confederación, la COE, pero luego también la Confederación Regional de Empresarios, que tú también fuiste presidente, incluso la Federación de Empresarios de Valdepeñas. ¿Qué recuerdo guardas de aquella época que fue difícil, no? Bueno, pues yo en aquella época era de los jóvenes, por la edad, y quizás, como había estado con mi padre mucho tiempo en las reuniones y demás, tenía bastante conocimiento y por lo tanto pues quizá la juventud da más ímpetu, alguna vez algo de insensatez, va aparejado, o de poca experiencia, pero en mí se daba que tenía experiencia y juventud. Y entonces, bueno, pues creamos la Asociación Provincial de Instaladores Electricistas, que estaba integrada dentro del metal. Se creó la Confederación Provincial de Empresarios y fui miembro de las juntas directivas. Fui también miembro de la Federación Regional de Instaladores Electricistas. Cuando presidí, y luego después presidí la Asociación del Metal, que junto a Construcción eran de las más fuertes de la Confederación, y luego en el año 94 ya pasé a presidir la Confederación Empresarial de Ciudad Real, la COE de Ciudad Real. A partir de ahí, bueno, entré en la Junta Directiva de COE. Ese mismo año me hago cargo de la Confederación Regional de Castilla-La Mancha, que no existía, tenía estatutos, digo que no existía, entre comillas, lo aclaro, no tenía vida ninguna. Ya. De hecho, estábamos nada más que un chaval, que va a ser secretario general, Félix Peinado, y yo. Eso era la Confederación Regional. También coincidió con que a nivel regional empezaban a venir ya las transferencias y empezaba a formarse lo que era el diálogo social. Empezamos a tener contacto con los sindicatos y con el gobierno regional. Estaba José Bono como casi toda la vida, hasta que llegó luego Barreda y luego Emiliano. Entonces nos dimos cuenta, primero Bono, de que necesitaba tener un armazón de diálogo social para muchas de las cosas que iban viniendo de transferencias, inclusive para el propio funcionamiento de la región. Fuimos la primera región que firmó un convenio o un acuerdo de diálogo social, que fue cuando nos dieron la placa al mérito regional el Manzanares, a los dos sindicatos y a la patronal. Total, yo estuve desde el año 94 hasta el 2009, tuve 15 años, y en esos 15 años pues se armaron las 5 provincias, cada una tiene su independencia, pero la regional marcaba las directrices. Todos los fondos recaían en la regional, los coordinábamos así. En eso tuvo un buen acuerdo el presidente Bono. Dice, mira, para que no anden por provincias pidiéndome para que a uno le dé más, otro menos, lo coordinamos en la regional, llevábamos toda la formación, nos escapamos de los escándalos, gracias a Dios, que también tuvo su historia aquello. En algunas provincias
y en algunos sindicatos también. Total, que coordinábamos el tema económico, de ayudas y demás, y luego también, pues la verdad es que di con una serie de presidentes provinciales con los que tenía un total apoyo y que eran buenísima gente. Entre todos nos propusimos hacer una confederación regional fuerte. En el año 2009, cuando yo lo dejé, estaba el local donde hay estaba totalmente pagado, se quedó con 40 y tantas personas trabajando y totalmente representativa. Estábamos en el Consejo Social de la Universidad, en el Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha. De hecho, era el secretario general, ex vicepresidente en el Consejo Económico Nacional. O sea, le dimos representatividad y yo creo que prestamos una gran labor y un servicio a la región. Y a su vez, al ser presidente regional, pues era miembro del comité de COE. Y ya de antes había buena relación con José María Cuevas. Y ahí un poco pues fue como se fue encardinando. ¿Y cómo surgió lo de Pymes? Y luego ya saltó lo de aquí de Valdepeñas, cuando yo era presidente del Metal, pues pensamos en crear aquí una asociación. Empezaba a haber problemas de impuestos, bueno, de permisos, de licencia, lo que suele hacer una federación local. Y entre un grupo de 8 o 10, creo que fuimos, fundamos FECEVAL. Me dijeron que lo presidiera yo, y lo estuve presidiendo hasta el año 94, cuando ya me fui para Ciudad Real. Luego hubo un conato ahí, tuve que volver un poco tiempo, hasta que entró Molina, y por lo demás, pues esa es la historia. Hemos visto, no sé si algún personaje de la vida social, política o de otro, por supuesto patronal, te falta estar con él, porque hemos visto numerosísimas fotografías en este despacho en el cual nos encontramos. Bueno, antes decías que habéis tenido oportunidad de conocer pues la diversidad que tiene España, pero también el trato con muchísimas autoridades, desde Su Majestad el Rey, presidentes de gobierno, presidentes de autonomías, embajadores. Hay una anécdota muy curiosa. En el año 96, el primer viaje empresarial que hace el príncipe, el actual rey Felipe VI, príncipe de Asturias, fue a Toledo a un acto empresarial. Nos movimos para conseguir que viniera. Y a él le venía bien también, y luego por la tarde se fue en un helicóptero a Vigo a inaugurar en la Citroën una planta que abrían. Bueno, ya estaba abierta, pero una planta nueva. La inauguración oficial. De una línea. Total, que estaba firmando en el libro y cuando el protocolo de la Casa Real pues es muy estricto, es muy cuidado, bien lo sabes tú también, que has estado cerca de ellos, y bueno, pues el tratamiento era de alteza. Y estas cosas que como por mi carácter y demás, pues se me escapó. Estaba firmando y lo digo, yo digo, Alteza, y no estaba yo firmando y él ya había firmado. Y digo, Alteza, y nunca mejor dicho. Y se echó a reír. Por la altura. Porque es que sacaba la tira, es altísimo. Pero que sí, la verdad es que, bueno, Cándido Méndez mantengo una buena relación con Toso, con José María Fidalgo, con José Bono, con Pepe Bono, con Barreda, con Emiliano, que ahora está de presidente, pero lo conocí de consejero, con Pepe Valverde. Bueno, mantengo una buena relación con muchísima gente de aquella época. Yo creo que enemigos tenemos casi todo el mundo, si no, no estaríamos vivos. Pero generé muchas amistades. Si te digo que no he pasado malos ratos, los he pasado, pero yo creo que hace mucho más lo que he aprendido y los ratos buenos que los ratos malos. Más positivo que negativo, mucho más, en el fiel de la balanza. Sí. Y tu nombramiento, Jesús, como hijo predilecto de Valdepeñas y de Castilla-La Mancha, tu condecoración de la Cruz al Mérito de la Guardia Civil, por decir algunas tan solo, de las más destacadas quizás, también te habrá llenado de satisfacción. Yo recuerdo una anécdota de una persona que vive todavía, Elías Aparicio, no sé si has coincidido alguna vez por aquí por Valdepeñas con él, cuando hemos hecho algún acto o algo. Este hombre dejó la COE, él era inspector de trabajo y volvió al ministerio, y de hecho está de asesor de la ministra.
y me decía: Jesús, en estos sitios está por el homenaje, no se te olvide nunca. Y aquel que viene a hacerse rico, mal negocio. Porque había habido un par de presidentes anteriores que habían creado problemas. Por eso José María Cuevas, cuando ya me propuso a mí, lo miró bien mirado. No que yo fuera mejor que los otros, pero por lo menos el hombre, cuando lo enterramos, se fue con la tranquilidad de que no le di ningún disgusto. Porque al final Cepime pues era una herramienta más de COE. Está claro. Entonces, yo la verdad es que siempre he sido muy participativo desde muy joven. Nación Católica, en la OGE, eso que a la gente le da vergüenza decir que hasta en la OGE, pues era lo de nuestra juventud. Lo que había. Ahí estaban los futbolines, los billares, estaban los campamentos, yo fui nada más que a uno, y ya cuando ya empecé a trabajar, pues ya lo dejé. Aparte que tampoco me sedujo mucho, pero yo fui de la OGE, estuve en Nación Católica, y más en Nación Católica que en la OGE. Pero lo cierto y verdad es que siempre desde joven he participado en el pueblo, he estado en todas las historias, y lo de hijo predilecto, bueno, pues me lo propuso el alcalde, Jesús Martín, en el año, yo entré en 2002, de presidente de Cepime, y él lo propuso en el 2004, cuando al poco tiempo de entrar, porque parece ser que había habido una propuesta anterior y que alguien que compartía conmigo afiliación de partido lo tiró para atrás. Ya sabes, las cosas del pueblo. Dice, sí, el cuerpo al suelo que vienen los nuestros, sí. O los míos. Dice, ¿cómo era eso? Dice, está la oposición, los amigos, la oposición y los enemigos, algo de eso creo que hay. Bueno, total, que me lo propuso Jesús, vamos, me lo propuso él, lo aprobaron, y la verdad es que, bueno, tú estabas allí aquel día, como, bueno, sí, no hay ningún acto de Valdepeñas que no se actúe el notario. Entonces, pues para mí, además viviendo mi padre, pues fue un honor muy importante para un valdepeñero, por aquello de que nadie es profeta en su tierra, y que verdaderamente era relativamente joven. En el año 2004 yo tenía 51 años, lo cual lo valora más con el paso del tiempo que en ese momento, que también lo valoras, pero quizás te deslumbra más. Ya, como estaba metido en todo el lío del día a día, pues de alguna manera no te dio tiempo a disfrutarlo bien. Ya. Pero vamos, estuve rodeado de mi familia, de mis padres, y luego ya lo de hijo predilecto de la región, pues cuando dejé la patronal regional en el año 2009, Barreda, en un almuerzo que tuvimos, me lo prometió, y antes de irse, como en el 2011 perdió las elecciones, que fue el último acto que tuvo, el del Día de la Región, pues me nombró hijo predilecto de la región, lo cual, pues oye, yo creo que me lo has oído decir más de una vez, Martín Mimoso, cuando me puso la condecoración de la insignia del cáncer a nivel nacional, le dije yo que no era merecedor, y sabes que era un militar después de por vida, murió siendo militar, aunque estaba retirado. Dice, amigo Jesús, las distinciones, las condecoraciones y los premios los juzga quien los da, no quien los recibe. Entonces, verdaderamente yo me sentí muy reconocido. Creo que por donde he ido pasando he ido generando afectos y reconocimientos, y todo eso aún diciendo de vez en cuando lo que pensaba en algunos momentos, que no le era agradable al de enfrente. Pero hay gente que se cree que porque te hayas llevado bien es que estabas vendido al asunto, y en ningún momento se ha estado defendiendo siempre a los empresarios. Y de hecho aquí, acuérdate cuando hicimos la manifestación aquella, que aquello daba, yo creo que ha sido la manifestación más numerosa de Valdepeñas, casi más que las del agua, aquellas que montaba la familia Frofe y demás. Y bueno, cuando había que decir las cosas se han dicho, se ha defendido con educación, con talante, se ha dialogado. Cuando tú vas a negociar nunca te vas a llevar todo lo que llevas propuesto, tienes que dejar pelos en la gatera, y nunca mejor dicho, siendo gato. Pero bueno, pues ha sido una gran experiencia y me ha generado pues muchas amistades y conocimientos.
Antes de concluir, tu apuesta por el mecenazgo de la pintura y escultura, ¿cómo surge y bueno, por qué? Pues es de esas cosas que no sabes cuál es el minuto cero. Yo recuerdo, ya hace mucho tiempo, cuando tenía bastante relación con Paco Creis, con toda la gente de A7, y de hecho fui miembro de la fundación de A7, en la época de Agustín Gil, en paz descanse. Pues en todo aquel mundillo fue también cuando se abrió la exposición al grupo este que se creó de adquisición. Fondo de adquisición. Fondo de adquisición. Entramos ahí comprando alguna obra, ya seguíamos de cerca las exposiciones y esto, y empezamos de alguna manera a ir generando pues, una pequeña colección. Luego ya sabes que se pensó en hacer la fundación y ubicarla allí en la calle de la Veracruz, pero de alguna manera allí está el solar, la voluntad no está perdida, pero habrá que esperar tiempos mejores. Efectivamente. Bueno, pues tu día a día ahora, decías que ya la empresa dirigida... Hay una cosa en lo de la pintura, sabes que hemos colaborado históricamente con muchas asociaciones, colectivos de deportes, religiosos, hasta que llegó la crisis, que llegó un momento pues que hubo que tomar decisiones más o menos dolorosas, pero es difícil explicarles la empresa, a los trabajadores, que hay que tomarse ciertas apreturas y que tú sigas gastando dinero, aparte que no, al bajar los beneficios y al crearse la situación económica, pues la vocación que teníamos sigue, pero los medios hubo que quitarlos, pero que nosotros ahora mismo siempre hemos pensado que había que devolverle a la sociedad una parte de lo que recibías de ella. Y nosotros de Valdepeñas creo que hemos recibido bastante. Ahora mismo, bueno, pues estamos trabajando en toda la región, e inclusive pues estamos también en Castilla la Vieja, en Salamanca, con el tema de las placas solares. Se llaman huertos solares ahora, cada vez le ponen un nombre, pero bueno, conjunto de placas solares. Estamos por toda España trabajando. Ahora mismo, por ejemplo, en Toledo, pues estamos con el temporal, que no se puede hacer nadie ni idea de la nieve que ha caído allí. Casi 1 metro, hay en algunos sitios. Pero bueno, lo que me refiero que verdaderamente entiendo que el empresario tiene una función social. Sí, una obra social como puede tener una entidad ahorradora. Una empresa tiene que estar para ganar dinero, porque el empresario arriesga dinero, pero también está haciendo una función pues de crear empleo, de generar riqueza y pagar impuestos, porque al final toda nuestra sociedad se mantiene con impuestos, y luego en la parte que le corresponde a él, bueno, pues una de las opciones es participar con la sociedad en actos y en ayudar en lo que se puede. Pues ya para finalizar, Jesús, aparte de agradecerte tu deferencia, tu día a día ahora es un poco más tranquilo, claro. Es más relajado. Más relajado. Yo vengo a las 7 de la mañana, todos los días a abrir, pues porque ya es una costumbre. La empresa está organizada y si digo que soy imprescindible, pues no es cierto. Yo vengo a las 7 de la mañana, doy por aquí una vuelta, estoy viendo cómo van las cosas, luego bajo al pueblo, pues si hay que hacer algo de bancos o de correos. Hasta ayer iba al Primi a tomar café, hoy ya no, por los dichosos recortes estos. Estábamos ahí un rato, una cuadrilla, que la conoce más o menos, y bueno, yo creo que casi toda la gente del pueblo que me conoce sabe que mi sitio es el Primi por la mañana. Y luego ya pues me vengo aquí, suelo, desde que la pandemia, antes desayunaba aquí en el polígono, de la pandemia subo a desayunar a casa, porque andamos con mucho cuidado, lo crea la situación. Estoy aquí hasta las 3, y luego por la tarde también vuelvo a dar una vuelta, porque siempre viene Juan José, el director nuestro, y por la tarde también hay movimiento, a pesar de que el horario más o menos es de 7 a 3, pero hay muchos grupos de trabajo que vuelven a media tarde. Bueno, y estos días ha sido ya una locura. Entonces, bueno, pues echar una mano, con cuidado de no entorpecer ni estorbar, porque la empresa aquí la lleva Jesús. Yo siempre he dicho que una empresa no puede tener 2 cabezas,
pero bueno, ahí estoy para echar una mano en lo que haga falta. Yo alguna experiencia tengo. Pues gracias, Jesús Bárcenas López, por haber compartido con nosotros estos minutos tan interesantes dentro de uno de los capítulos de Perfiles Valdepeñeros. Y nada, ya si finalmente quieres añadir alguna cosa más, pues aquí está José Luis Mejía y la cámara, por si así deseas. En primer lugar, daros las gracias. Y por otra parte también agradecer a Valdepeñas en general, empezando por el alcalde y la gente que la representa, pero sobre todo al pueblo, pues el que hayan confiado en nosotros, en mi persona en su momento, y el haber podido llevar el nombre de Valdepeñas por toda España. Porque lo que sí está claro es que a donde iba sabían que era valdepeñero. No sé si es que ya en el perfil, en el currículum que mandaban, había alguna información puntual, pero no decía ni el castellano manchego ni el ciudadraleño. El valdepeñero. El valdepeñero Jesús Bárcenas, a donde iba me lo mencionaban. Un buen embajador. Y creo que me he sentido muy orgulloso de haber representado a Valdepeñas, y creo que la he defendido todo lo que he podido y más. De hecho, si ahora estamos 110 personas trabajando, pues se queda en Valdepeñas gran parte. Hay algunas personas que no viven aquí, pero la empresa empezó en el año 79. Bueno, no empezó. Hay un punto y aparte, cuando la deja mi padre con 4 trabajadores, ahora estamos en 110. Bien, es verdad que ahora ya es un grupo, estamos en muchas actividades, como gas, electricidad, renovables, alta, media, baja tensión. Bueno, este mundo es... La verdad es que hemos tenido la suerte inclusive de que somos un sector que le ha afectado menos la crisis. Al principio, en la anterior, sí nos ha afectado bastante, pero ahora, por ejemplo, en esta, pues somos un sector esencial y trabajo no falta. Pero cuando ve las barbas al vecino quemar, conviene poner las de uno en remojo, no se puede fiar. Gracias, Jesús, gracias también a los telespectadores por la amable atención prestada dentro de este capítulo de Perfiles Valdepeñeros, y bueno, pues les emplazamos para otra ocasión, otro nuevo personaje dentro de ya esta bueno, pues amplia trayectoria de este programa.